Mucho en directivas de fiestas patronales encontramos el libro editorial donde estaba todo lo que era este pueblo. Este pueblo era una montaña, lo cual la que pertenece a esta montaña que está enfrente, que se dice que es del pueblo. Así era aquí este lugar. Aquí habían, yo lo digo porque leí el libro de este pueblo, cómo se empezó. Yo pues tenía todos los programas que habíamos hecho para una fiesta patronal, pero cuando sucedió el caso del conflicto, pues aquí se perdió todo eso. Pero en mi mente se me quedó bastantito. Aquí era esta montaña, solo habían animales carníferos. Habían leones, habían tigres, habían serpientes, había muchas cosas. Y decidieron ir haciendo casitas de madera, de toda clase de montecitos, para que la gente se viniera a vivir, ahí la que estaba en la aldea vieja, ¿verdad? Y cuando ya vieron que ya estaba derrocado bastante, se vino mucha gente, trajeron gente a vivir de aquí, de Honduras, de muchos lugares. Vinieron las familias Navarro, las familias Salgueras, mucha gente, las familias Mejías, todo a vivir aquí, muchas familias de esos apellidos. En los años de 1868 y 1869, los vecinos del Carrizal se trasladan de Aldea Vieja a 1 kilómetro al asentamiento actual. Dice que de la distancia que estamos entre 1 kilómetro, pues habría que, pero sí es más o menos 1 kilómetro de distancia que hay aquí al Carrizal, ¿verdad? Ya por el grupo escolar. Y después, ya cuando había gente bastante, el gobernador de Chalatenango vino con la gente que estaba aquí ya a hacer una escuelita para tanto niño que estaba aquí. De Chalatenango venía un profesor una vez por semana a darle clase a esos niños. Y después de eso, ya cuando habían como unas 25 o más familias, dijeron pues que les iban a dar en el lugar de la aldea vieja un terreno que está arriba de la cancha para que ellos hicieran un trabajo de carrizo, ¿verdad? Para que hicieran canastos, hicieran sombreros, lo que se podía hacer de eso. Cuando ya estaba toda esa gente aquí, la gente trabajaba en eso, la gente se unió toda a trabajar en sombreros, en carrizo, en canastos, ¿verdad? Luego de eso ya vino un sacerdote que vinieron a inaugurar este pueblo. Y cuando lo iban a inaugurar, toda la gente opinó el sacerdote que cómo le podían poner a este lugar, porque era un cantón como Vainilla, así. Y todos opinaron que le podían poner el Carrizal, porque el patrimonio de ellos era el carrizo. Era el carrizo que hacían canastos y todo, ¿verdad? Había un cañaveral, ya digamos como de Santa Cruz para adelante. Había un camino que se llevaba a la laguna y al Chalate. Se pasaba, yo me acuerdo, ya que estaba grandecita, que venía a la laguna, o iba a Chalate, con mi papá. Me acuerdo de haber visto ese montón de varas, así, iba el caminito, como caminito de tacuacines, angostito, en medio del Montarascal, y para abajo, y para arriba, el montón de, eso el camino en medio, pero de esa vara que dicen vara de cañaveral, le dicen. Por eso quizás decidieron ponerle el Carrizal aquí, porque estaban ese montón de productos como zacate, como hechura de vara, porque la más grande llegaban así, pero parecida con el bambú por el hueso, por la especie de la caña, pero como el bambú es grandota y gruesa y no era la misma clase. Entonces por eso dicen que quizás fue que decidieron ponerle aquí al pueblo el Carrizal. Pero le agregaron Concepción Carrizal porque la imagen que veneramos es la Concepción de María. La historia de mi padre era que él era hijo de un señor llamado Matías Navarro. Él era hondureño de Guarita. Y contaba la historia él de que le pusieron Carrizal aquí porque había una que era una mata que echaba carrizos nada más. Y por eso le pusieron el Carrizal.
hasta que dice alguien que sabía cómo realmente había sido, me contaba que esa parte donde la familia Escobar era como se llama, era pues un bosque completamente y había mucha zacate, pero era zacate de vara de cohete, ¿verdad? Que nosotros le llamamos carrizo. No hallaron qué nombre ponerle más que ese el carrizal. Las casas eran de adobe, de teja. No había ni una caja de otra forma. Casas de lámina, que no había ni lámina casi, pero de zacate. Lámina no existía. Existía el puro zacate jaraguaz. De eso hacían las casas, los ranchos. Aquí no había casas, puros ranchos de zacate. Por todos lados, como aquí por ahí, que va para el río, hay casas. En el panteón había casas, era como cantoncito el panteón. Casas de adobe antes, casitas de zacate había, porque teja poco había, porque no habían ya nacido los tejeros. Después que ya había un tejero, ya hicieron casitas de adobe, de teja. Después de esa época, en este sitio viejo hallaron un pedazo que se podía hacer teja. Podía hacer teja y entonces ya la gente le pidieron siempre permiso al gobernador porque el gobernador mandaba todo esto. ¿Sí? Ya hicieron esto allí y hallaron que se podía hacer teja, que cualquier cosa, y hicieron teja para ya poner las casas. A los que podían y los que no. Siempre lo mismo. Sí, así fue. Piedra, caminitos angostos, como que era caminito de garrobos nomás, para caminar para la aldea, así, de angostito, en las callecitas, y solo caliches. Toda la gente era descalzo, yo no conocía más cholocaites que compraba mi papá de hule, y les ponían suela de vaca, suelo de curtido, le decían. Traían zapatos de caites de chalate de suela curtida y le ponían los caites. Por ejemplo. No había ni luz, aquí era triste este pueblo, no había luz, ni calle que había para aquí, no venían buses aquí. Era camino de paja con bestia, todo así era. Si se iban hasta San Salvador, pura pata se iban de aquí la gente para San Salvador. A pata caminando. Yo fui cuando tenía 11 años, porque quería que me compraran zapatos y mi papá que tenía que ir para que me los midiera. Pero ya cuando fui que tenía 11 años, ya iba detrás de la mula, que iba mi papá a vender maíz. Como aquí era muy barato y allá lo vendía a 2 pesos ya el medio, 20 pesos los 10 medios. Entonces yo iba detrás de la mula, pero chuña, ya cuando llegué por allá, por lo que me llevaba la escalante, ya no podía caminar, porque los pies tenía llenos de maldigas, de rajaduras. Y yo, porque me compraban zapatos, fui al Chalate para que me quitara eso. Y aquí se me ha hecho una gran abertura, me cabía un grano de más, ya cuando llegué al Chalate con piedras adentro. Había una finca de don Maximiliano Navarro, él era un Navarro también, el más rico de aquí del Carrizal. Él era el dueño de todas estas tierras casi. Estaba allá arriba, por la quebrada de los Juanes, que le llaman. Había una quebrada de los Juanes, y para allá estaba la finca. No, nosotros íbamos a trabajar ahí más acá, en la subida de la piedra del gallinero, en el plan de los machos. Ahí le llaman el plan de los machos. En ese plan de los machos hay unos trabajaderos, habían, no sé ahora. La montañona se compone de puro... hay una parte la del pueblo, de la alcaldía, y otra parte que era de mi padrino Emiliano Navarro también. Yo conozco los linderos ahí donde pasaba, lo que él abarcaba, de ahí para arriba era del pueblo. Era de don Emiliano, que la tenía un señor que vivía en Santa Cruz, don Emiliano, es el dueño de la finca por Matazano, le decían, allí estaba la finca, había un paso de cafetal. No solo una hacienda que había allí que iba a ordeñar, ponía mozos don Emiliano a ordeñar esa hacienda ahí.